Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, obra, ¿verdad?, del trabajo de vuestro amor, trabajo, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia, tres cosas que se definen como tan importantes en un imitador de Cristo. Mire lo que dice el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. De nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, uno, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo; dos, el apóstol Pablo; tres, Tesalónica; y ahora otros creyentes. ¿Cómo se va transmitiendo de una forma correcta un ejemplo, un modelo? Tome asiento, por favor. Muy bien. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver este pasaje, nosotros comenzamos a ver cómo al final de lo que acabo de leer aparece esta palabra imitadores. Imitadores que de aquellas cosas que ellos han oído, han aprendido, y que de alguna forma, lo decíamos el día jueves, y quiero entrar desde ahí en adelante, un poquito que a veces nosotros nos volvemos imitadores de hombres, pero no imitadores de Cristo. Y somos muy buenos para imitar a creyentes y muy malos para imitar a Cristo. A veces podemos nosotros equivocarnos, y quiero explicarlo bien porque mi esposa me dijo: amor, explique bien eso, no vaya a ser que por explicarlo mal se entienda mal. El apóstol Pablo y también algunos otros escritores en el Nuevo Testamento hablan acerca de lo que es ser imitadores. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Santo Dios, todavía no despiertan. Vamos al lado de acá. Ser imitadores de mí como ¿qué? Como yo lo soy de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. O sea, lo único que el apóstol Pablo está resumiendo, que nosotros debemos imitar lo que él imita. Si uno imita algo que no se imita de Cristo, yo no lo debo imitar. Eso es lo que dice de alguna forma el apóstol. Dice: sean imitadores de mí como yo lo soy. Si hay algo en lo cual yo no imito al Señor, nadie me debe imitar a mí, sino que debo tener discernimiento sobre aquellas cosas que son reales, absolutas y genuinas, de lo que fue nuestro Señor y de lo que nosotros podemos ahora tomar como un ejemplo de imitación. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Tesalónica, hace mención de esto, y lo que le dice es que han llegado a ser imitadores de mí y del Señor. Ahora, pareciera un poquito que debería estar al otro lado la palabra y que diga imitadores del Señor y también de mí, pero no es así, por un asunto propio de la enseñanza que se entrega, porque los creyentes primero verán al predicador antes que al Señor, por un asunto que el Señor estableció en su palabra y en su verdad eterna, que el evangelio llegue por hombres, no por ángeles, no por arcángeles, sino por hombres. O sea, la locura del evangelio le fue entregada en una iglesia, en un cuerpo, que es la que está autorizada en la tierra
para hablar de la verdad de la palabra. Y a través de eso, el Señor, si va a sanar, lo hará por la mano de uno de nosotros. Si el Señor va a salvar, lo hará por la boca y la predicación del Evangelio de alguno de nosotros. Si el Señor va a restaurar, usará también nuestra vida. O sea, toda la obra del Señor se hará por medio de la vida de la iglesia. Porque así la Biblia dice que la supereminente grandeza de su poder, Efesios capítulo 1, dice que se le entregó a Cristo, en la toma y la otorga a la iglesia, y entonces entendemos que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y todo lo que uno debe entender es que toda la gracia del Señor pasará por el cuerpo que es la iglesia. Usted podrá decirme, pastor, mire que yo conozco las iglesias. Usted puede decir cualquier cosa, pero el poder de Dios sigue salvando, el poder de Dios sigue obrando, el poder de Dios se sigue manifestando en cualquier lugar y en cualquier forma. Entonces, una persona, para poder conocer al Señor, tendrá que ver, ahora entendamos, que el Señor nos hace una demanda y nos da todo lo que necesitamos para hacer lo que Él pide que nosotros hagamos. O sea, si el Señor nos pide predicar, nos da todo lo que necesitamos para hacerlo. Si el Señor nos pide sanar, nos da todo lo que necesitamos para hacerlo. En realidad no hay mucho. Cuando el Señor le dijo que sanaríamos, no dijo mucho. No pidió que fuéramos 5 años a estudiar sobre ese asunto. No nos pidió tener 4 brazos para hacerlo, o que uno tenga algo más que el otro. No, dijo, pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No hay ninguna cosa extraordinaria en eso más que creer. Si usted puede poner la mano, y es más, si no tuviera mano, si hubiera alguien acá o en la transmisión que dijera, pastor, yo tuve un accidente, no tenga mano, aún así tiene boca. Y hay cosas que, como el Señor dijo, por la palabra fueron hechas. Hay cosas que tal vez no podremos poner la mano, pero todavía la oración de una iglesia hizo que la puerta de una cárcel se abriera, que las cadenas dentro de la cárcel cayera, y entender entonces que cuando no podemos llegar, todavía Dios lo puede hacer, porque hay cosas que van a depender de mis manos y hay otras cosas de la oración de intercesión en favor de otros. O sea, Dios puede usar mis manos, pero si mis manos no estuvieran disponibles, si usted por ejemplo está aquí y su familia está en Venezuela y usted no puede viajar, todavía Dios lo puede hacer. Lo puede hacer a través de su oración de intercesión, o Dios puede usar a alguien en ese lugar, porque no somos los únicos. Dios tiene diferentes personas y Dios puede usar a alguien para poner sus manos sobre otro. Pero lo importante no es que uno necesariamente ponga la mano, sino que el Señor a través de alguien ponga la suya. Pero cuando entendemos eso, debemos entender lo siguiente. Número 1, que entonces uno es la primera porción de la obra de Cristo en la vida de un creyente. Y por eso cuando todo lo demás, cuando hay creyentes que están, o congregaciones que están deformadas, uno tendrá que revisar mucho de dónde está el error de aquello que se hace. Lógico, porque de alguna forma nosotros somos lo visible de un Dios invisible. Nosotros somos la porción visible de un Dios invisible. Y esa porción visible debe testificar, debe ser ejemplo. Incluso en aquellas cosas, y el día jueves cuando yo les decía a algunos hermanos que no necesariamente en todos nuestros triunfos, porque aquí ninguno ha llegado, ni el apóstol Pablo incluso a sí mismo se dice, no es que yo lo haya alcanzado, porque aquí ninguno todavía lo alcanza. Todos nosotros estamos llenos de falta, llenos de errores. Todos cojeamos en algún lugar de nuestra vida. No sé si hay alguien aquí que esté cojeando en alguna área. A todos nos falta alguna cosita por ahí, ¿verdad? El tema es que es muy importante esto. Primero, no presentarnos delante de la gente como un producto terminado. Cuando eso sucede, la vara queda alta y la gente comienza a mirarnos a nosotros, y la gente cae cuando el hombre cae. Pero todo lo contrario, lo que podemos hablar es de la gracia que nos cubre, del favor
que nos sustenta, de aquellas cosas de las cuales nosotros como hombres estamos flaqueando, de presentarnos nosotros mismos como ejemplo de la gracia del Señor en nuestra vida, a pesar de los errores que cometemos. Porque si uno se presenta como un producto terminado y decir, hermanos, yo miren cómo, yo tengo mucha fe, soy un tremendo esposo, tremendo padre, hermano, y la gente entonces queda cada vez más abajo. A mí me gustó mucho una vez que escuché a un predicador contando todo lo que le costaba hacer cosas. Un día yo era pequeño y siempre veía, o casi siempre veía, productos terminados, o creer que era un producto terminado. Entonces la demanda que se nos ponía abajo era tremenda. Un día llegó un pastor y nos dijo: 25 días ayuné para venir a predicarle. Y a mí me tocaba predicar la semana siguiente. Yo ya no alcanzo ni a ayunar 2 días. Me canso, me muero de hambre, alguien me ofrece algo y como, y después termino con el ayuno a la mitad, y después que me lo comí me acuerdo que estaba ayunando. Y este hombre me dice: 25 días antes de predicar media hora. Y nos ponía una demanda tan alta, y los predicadores los veíamos tan perfectos. Míreme, a pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus cosas que estaban mal, que nosotros no teníamos acceso a verlas, pero se presentaban de una forma tan perfectos que los que estábamos ahí abajo los veíamos tan inalcanzables. Y es más, yo me sentía tan mal, porque era como que él, por lo menos algunos de los que conocí yo y nos fueron a visitar, nos predicaban desde casi un asunto terminado en la vida de ellos. Entonces yo lo miraba y decía: 25 días, toda la noche. Me empezaba a hablar del griego, del arameo, decía: yo apenas sé leer, me equivoco cuando leo rápido. Y lo veía, y yo, ¿sabe lo que me pasaba? Que me sentía mal, porque veía algo que para mí no era posible ni siquiera llegar ahí. Un día llegó un hombre muy usado por el Señor y comenzó a hablar y dijo: la verdad es que antes de llegar acá tuve muchos problemas. Tengo un hijo que está en la droga, tengo una esposa que está enferma, me costó mucho llegar acá. Y de pronto usa frases como esta: pero si estoy acá es por la gracia del Señor. Uy, hermano, eso me pegó acá tan fuerte. Digo, por la gracia del Señor. Y cuando dice eso, yo me sentí identificado. Yo sentí que yo podía ser un predicador, porque yo no necesitaba llegar a los 25 días de ayuno. Y que, hermano, no es malo, hágalo, eso es bueno. No estoy diciendo que sea malo, solo digo que hay personas que te ponen una vara tan alta que es difícil llegar ahí. Y cuando este predicador empezó a hablar acerca de sus debilidades, sus carencias, y se presentó primero a sí mismo con humildad, cercano, y por eso nuestro Señor Jesucristo hizo eso. Se acercó, lo vemos durmiendo en un barco, lo vemos cansado, lo vemos enojado entrando a un templo, lo vemos llorando frente a una tumba. Vemos a nuestro Señor como si nosotros mismos nos reflejáramos en Él, o Él quisiera reflejarse en nosotros. Molesto por las cosas, de pronto diciendo a sus discípulos: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y uno dice: este también es mi Señor. Este también que entra a un lugar y de pronto echa abajo toda la mesa de los cambistas, dice: esto no es el propósito para lo cual ustedes lo están usando. Y volcó la mesa y uno dice: ese es mi Señor también, que se enoja y que a pesar de ese enojo no pecó. Y que a pesar de que él estaba cansado, se sentó, y cuando ya no podía más se durmió. Y que cuando estuvo triste lloró. Y entonces tú ves al Hijo de Dios. Y por eso cuando él dice: no tenemos, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tú ves que ese uno
se hizo como nosotros, no solamente para entender, porque Él sin serlo ya entendía todo. Él nos creó, Él nos conoce, Él sabe, pero para mostrarnos que también en medio de su dolor sintió lo que dolor, y la Biblia dice que en Él fue todo el dolor, todas las enfermedades. Por lo tanto, cuando usted le dice me duele la cabeza, Él sabe lo que es eso. Cuando usted dice me siento cansado, Él sabe que es eso. Cuando usted dice me siento solo, Él sabe lo que es eso. Cuando usted le dice ay, yo me siento que todos me abandonan, Él sabe lo que es eso. Cuando usted dice me duele la espalda, Él sabe lo que es eso. Él sabe, por eso Él se compadece de nuestras debilidades. El hecho de predicar, no predicamos, y no deberíamos nunca predicar de la posición de una persona terminada, porque no lo estamos. Por eso damos gracias a Dios que de pronto tenemos pasajes del apóstol Pablo expresando incluso aquellas cosas que para él son difíciles. El dolor que le causa: me ha causado muchos males, hay tristeza, usando frases que de pronto pueden marcar una persona que es muy usada por Dios, pero no es carente de aquellas cosas que él sabe conscientemente que le faltan. Y por eso cuando nosotros predicamos, la gente puede ver a una persona. Por eso no nos exaltamos a nosotros mismos como un ejemplo para que alguien sea salvo. O sea, yo no les puedo decir a alguien: mírame a mí, yo, Abel Palma, te voy a predicar a ti para que tú seas como yo. En ningún caso. Porque no, dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo crucificado. A Él predicamos. Y que nosotros podemos mostrarnos a los otros como ejemplo de ¿qué? De errores, de padecimiento, pero sobre todo de la misericordia alcanzada. Porque yo puedo predicarle desde la gracia que me alcanzó a mí. Y el apóstol Pablo en esa sincera confesión dice: por gracia soy lo que soy, por gracia hago lo que hago, por gracia soy lo que soy. O sea, si soy algo es por la gracia de Dios. Por lo tanto, predico desde la posición de la gracia. Y eso entonces eleva el mensaje al lugar correcto. No estoy hablando porque no somos nosotros. Nosotros podemos poner ejemplo de nuestra vida, de nuestros errores, pero de la gracia del Señor. Aquí todos nosotros, desde el que canta, desde el que toca, desde el que sirve afuera. Hay personas aquí que a usted lo han recibido, que han pasado dolores profundos, que están luchando con algunas cosas. Yo mismo lucho con otras, mi esposa luchará con otras, los ministros, todos luchamos con algo, pero predicamos a Cristo. Y esa gracia hermosa, desde esa posición, pero la gente nos verá a nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla, hace mención de que sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Lo que está diciendo es básicamente: imítenme a mí en aquellas cosas en las cuales yo imito a Cristo. Si hay algo que no sea parte de mí, porque usted no puede justificar lo que hace porque otro lo hace. Si alguien de pronto dice: pero mire, ¿cómo yo no voy a hacer esto si el pastor lo hace? Si el pastor hace algo que Cristo no hizo, no lo haga usted. No justifique lo que hace porque otro creyente lo hace. Yo no sé si hay alguien acá. No justifique lo que hace. Pero mire, por eso a nuestros hijos hemos de enseñarles de la misma forma. Hay cosas en las cuales todavía no seremos ejemplo para ellos y de las cuales no deben imitar en nosotros. No puedo esperar que mis hijos, mis hijos, sean imitadores de todo lo que yo hago, porque no todo lo que yo hago es bueno. No sé si hay alguien acá. Pero sí, de pronto yo puedo decir: vean cómo yo me esfuerzo y en esa área imítenme. Porque eso representa a Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos de esta imitación, lo que nosotros vemos en el apóstol es de alguna forma el hecho de poder entender, comprender, dimensionar aquellas cosas que Él está diciendo. Ustedes han llegado a ser imitadores de nosotros, o de mí, dice el apóstol, como del Señor Jesucristo. Y en esa dimensión profunda
entender que nosotros como creyentes, hijos del Señor, a veces sin darnos cuenta o a veces conscientes, hemos llegado a ser imitadores más de creyentes de lo que nosotros somos de Cristo. Cantamos las canciones que cantan otros pastores, ¿eso está mal? No. Pero yo recordaba el día viernes, tomándome un mate con mi esposa en la mañana, en la radio, que de pronto venía un predicador llamado Gigi Ávila. Los que son de ese tiempo, ¿verdad? ¿Hay alguno acá de ese tiempo de Gigi Ávila? Que venía Gigi Ávila y decía: alaba lo que él vive. Los que no saben eso, ¿verdad que decía así? Decía eso. Ayunaba 40 días. El hombre predicaba de una forma extraordinaria usada por Dios. Un hombre tremendo. Pero la gente, ¿qué hizo? La gente comenzó a copiar la forma, pero no el fondo. La gente comenzó a vestirse como él. La gente comenzó a hablar como él. La gente comenzó a repetir sus mensajes. Y después que Gigi Ávila se fue, quedaron un montón de Gigi Ávilas que lo que hicieron fue hacer y decir lo que él decía y hacía en sí, en un púlpito. Pero todo lo que él decía en un púlpito era el respaldo de Dios a lo que él hacía en lo privado, donde la gente no estaba ni veía. Entonces tenemos un montón de personas que solamente copia el envase, pero no el contenido. Que se viste como, que habla de la misma forma, que le gusta como lo hace, y terminan copiando la forma, vistiéndose como él, diciendo lo mismo. Usted puede cantar la misma canción que canta Marco Witt, claro que sí, pero la diferencia es que tal vez él, para poder cantar esa canción, buscó, ayunó, se negó a tantas cosas, y cuando la llega a cantar hay un peso. Por eso no es imitar, no es copiar un mensaje, sino que entender la profundidad. Porque, y no se trata, bueno, si ayunó 40 días, yo voy a ayunar 40 días. Y mire, usted puede ayunar los mismos días, puede hacer las mismas oraciones, puede vestirse de la misma forma y ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque cada gracia es diferente. Usted puede levantar las manos así, como quiera. Usted puede cantar una alabanza. De hecho, usted va a ver el apóstol Pablo, siendo un hombre así, pero impresionantemente poderoso. Y de pronto los hijos del sacerdote, Hechos capítulo 19, por ahí está esa palabra, dice que los hijos de un sacerdote lo miraron. ¿Y sabe lo que empezaron a notar? Lo mismo que él decía. Dijeron: si él dice eso y le pasa esto, está fácil la cosa. Y 7 hijos de pronto encontraron un endemoniado y dijeron: aquí está la prueba, vamos a hacer nuestra práctica de todo lo que hemos aprendido. Así que agarraron al demonio, lo pusieron al medio, ellos se pusieron alrededor y le dijeron esto: ándate en el nombre de Jesús. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. La diferencia es que el demonio los mira y le dice: mire, le voy a decir una cosa. A Jesús, uy, lo conozco, tremendo hombre. A Pablo, lo conozco. Pero ustedes, así le dice el demonio. Lea la escritura. Dice: no sé ni quiénes son, así que vengan para acá. Y se les abalanzó, les pegó, los desnudó y casi los mató. Y 7 hombres salieron corriendo. ¿Por qué? Porque estaban usando de forma ilegal, repitiendo ilegalmente algo en lo cual no tenían autoridad. Unción es la autoridad del cielo dada a los hombres para ejercer un ministerio. Eso es unción. Cualquier persona puede agarrar 4 sillas y ponerle la casa. El tema es: ¿quién lo llamó? ¿Quién le dijo?
¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el orden? Y cuando usted hace cosas, porque aquí no se trata del buen corazón de una persona, porque no es del que quiere, no es del que corre. Porque la gente a veces, no, yo no sé si entrar en eso, hermano, porque de pronto voy. El tema es que a veces la gente comienza a operar en un llamado solo por un don y asume que puede ejercer un ministerio basado en un don que tiene. El don no te va a alcanzar. El don es para la edificación del cuerpo de Cristo, pero el llamado es la unción, que es el respaldo de Dios para ejercer un ministerio, que son cosas diferentes. Entonces a veces hay personas que tienen un don en un área e intenta ejercer un ministerio, pero no tendrá el respaldo, porque son dos cosas diferentes, que no voy a entrar en este momento, pero ya entré, ya lo dije. Eso. Pero eso le va a servir. ¿Y sabe por qué? Porque todas las semanas estoy atendiendo a personas, algunos de ellos pastores con grandes luchas, otros hombres que se levantaron a hacer algo sin un llamado, que son buenas personas, pero Dios no respalda a buenas personas. Dios no respalda las intenciones del hombre. Lo único que Dios reconoce es un llamado, no la intención. Y vemos después familia destruida, gente cansada, y después gente culpando a Dios por lo que les pasa a ellos, sin saber que ellos se pusieron en un lugar al cual el Señor no les llamó. Es un usa estirando la mano, tratando de que no se caiga el arca, y el Señor dice: no metas la mano. Y se murió. ¿Por qué? ¿Porque estuvo mal lo que hizo? No, porque no fue llamado a hacerlo. Puede subir con un fuego que es hermoso, una llama preciosa. Los hijos de Aarón, al levantar un fuego, y el Señor dijo: ¿quién los ha llamado a ustedes a ofrecerme? Puedes ver al rey. La Biblia dice que en el año en que el rey Uzías murió, hombre que quedó lleno de lepras por ofrecer sacrificio, porque no era sacerdote, era rey. Saúl fue desechado por ponerse en el lugar del sacerdote. Dijo: bueno, se tarda el profeta, no llega el profeta, el pueblo necesita ser ministrado, hagamos un sacrificio. Tal es hacer un sacrificio que dicen: no, ha sido desechado. No ponernos en el lugar donde el Señor no nos ha llamado. Diga amén, diga gloria a Dios, o diga eso, manténgalo ahí. Hay cosas que son generales para todos. Usted debe predicarle a toda la gente. Usted debe orar por cuanta gente se ponga delante de usted. Usted debe buscar al Señor, consagrar su vida, pero examine bien, pida consejo en algunas cosas. Ahora, cuando el apóstol entonces empieza a hablar y dice que sean imitadores de mí como yo, lo que estaba diciendo es que a veces nosotros somos imitadores de creyentes. Y es más, hay personas que conocen más las canciones de Marco Witt que lo que conocen las escrituras. Estoy muy duro esta mañana, partí mal, ¿verdad? Y créanme que yo tengo buena. Marco Witt, un hombre de Dios, Barriento, a todos los hombres que son tremendos hombres de Dios, que han traído unas hermosas alabanzas para que aprendamos, para que nos enseñen, nos han llevado a niveles de adoración tremenda. Sin embargo, usted va a ver muchos jóvenes queriendo tener lo que ellos tienen sin hacer y ser lo que ellos son. Y usted va a ver, usted ponga ahí un montón de personas que van a, usted ponga a YouTube, cualquier cosa, y un montón de gente haciendo los mismos gestos, cantando las mismas canciones, y no está mal hacerlo. El tema es cuál es la motivación de por qué lo hago. Conocen canciones, conocen acordes, pero no conocen a Cristo. Muchos de ellos de vidas pero súper desordenadas. No, yo quiero salirme de aquí porque estoy como con el hacha afilada, así como que ¿qué me pasó? Pero digo esto porque el tema no es, hermanos amados, que nos volvamos imitadores de creyentes, sino imitadores de Cristo. Y en ese sentido, un creyente puede ser, por supuesto, el apóstol Pablo, cuando dice sean imitadores de mí, ya lo expliqué, en las cosas que yo imito a Cristo. Y esas cosas pueden ser, porque a veces las cosas las leemos, pero luego en la vida de los creyentes las vemos.
O sea, en la vida de un creyente podemos ver lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, y eso está hermoso. Porque puede ser un buen ejemplo de aquello que leemos. Cuando alguien sana, cuando alguien ora, cuando alguien resiste, cuando alguien perdona, es por supuesto es la imagen de algo que nosotros podamos ver. Cuando alguien ama a su esposa, todo el amor que un hombre le pueda tener a su esposa, o el amor a sus hijos, el esfuerzo, el trabajo y mil de eso, está bien, porque eso es prácticamente la imagen de aquello que nosotros leemos, y eso puede ser gráfico en nuestra vida, y podemos decir: así se debe amar, así se debe cuidar, así se debe ser humilde, así se debe resistir, así se debe soportar, y podemos entonces llegar a ser ejemplo de aquello que está escrito. Pero cuando nosotros, sin darnos cuenta, comenzamos solamente a imitar y admirar a personas sin estar consciente y sin estar alineado a lo que es Cristo, entonces conocemos más de la vida de un creyente conocemos más de la vida del creyente que la vida de Cristo. Y cuando eso sucede, comienzan los fracasos, porque estamos desviando la mirada. Miren al Señor. La Biblia dice: poned los ojos en Cristo. Entonces usted mira a Cristo, y si Cristo es evidente en la vida de algún creyente, gloria a Dios, y podemos aprender de algo de Él. Pero sin embargo, nuestros ojos deben seguir en Cristo. O sea, no sacamos los ojos de Cristo para mirar a la gente. La gente puede ser un reflejo de lo que es Cristo, sobre todo aquellas personas que están en autoridad, por supuesto. Ministros, pastores, hombres de Dios que están puestos en autoridad tienen que ser un modelo, pero no vaya a pensar que es un modelo terminado. Por lo tanto, hay muchas cosas que la gente puede hacer, que yo puedo hacer, que están lejos de lo que Cristo haría, y en esas cosas, por favor, no vayan a imitarla, ni justifiquen sus acciones diciendo: pero mi pastor lo hizo, pero el ministro lo hizo, pero yo conozco un creyente que lo hace. Y cualquier cosa que esté desalineada a lo que Cristo hizo, a lo que la Biblia establece que debemos hacer, no la imite. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, esa es la introducción. ¿Por qué? Porque vamos a hablar durante toda esta mañana. No me queda mucho tiempo, pero me quedan 3 reuniones para predicar. Así que usted puede seguir luego esta predicación, porque estamos aquí dando inicio a esto que va a servir mucho, porque voy a hablar del crecimiento como una medida justamente de lo que el Señor hizo en su vida y cómo los creyentes deben crecer en esa misma medida. Lo que decimos en este sentido, están acá todavía, ¿verdad? Usted sabe que el culto a las 9 pone bases. Entonces vamos siguiendo edificando sobre estas bases hacia arriba, pero esto es primicia. Así que el culto a las 9 es primicia, y si las primicias son santas, toda la masa restante es santificada. Así que por eso la base tiene que ser sólida. Y a usted le toca el chocolate más caliente esta mañana. La primera sopa siempre sale más caliente. Entonces, dice, según Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, dice: vuestra fe va creciendo. Y lo que yo acabo de leer en el primer Tesalonicenses, empieza a ver cómo esa fe comienza a ser expansiva a la vida de otras personas. Ahora, lo que es importante es que debemos ser conscientes, porque míreme por favor, una de las imitaciones de esta iglesia hermosa, ¿verdad?, a la vida del apóstol Pablo era la fe, tanto de nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, y esa fe va creciendo. Ahora, es muy importante que muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el capítulo 3, el versículo 12 de Primera Tesalonicense dice: y el Señor, ¿quién, perdón? El Señor os haga crecer. El Señor, ¿qué? Os haga crecer. Ese es el deseo del apóstol, ¿verdad?, a una iglesia. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Yo hacia usted, usted hacia mí, y nosotros hacia los de afuera. Eso está diciendo. Amor hacia Dios, amor entre nosotros y amor hacia todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13. ¿Para qué abundar en amor? Para que sean afirmados
vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, lo que está diciendo es que este crecimiento nos haga crecer. El crecimiento traerá esta abundancia de amor para ser afirmado. O sea, el crecimiento. Por ejemplo, si esta botella hace 500 cc, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Usted no dice amén ni porque le estoy mostrando una botella de 500 cc. Diga amén. Si yo hago crecer esta botella, la hago crecer la botella de 500 cc a 2 litros, ¿qué va a pasar? Va a tener mayor capacidad, va a tener mayor peso, va a tener mayor espacio. Cuando el apóstol está diciendo que crezcan, es porque el crecimiento te da un mayor espacio, te hace mucho más abundante. Esta botella calmará mi sed, pero una botella de 2 litros calmará la sed también de otros. Quiere decir que va a tener más abundancia, y por eso dice crezcan para que sean mucho más abundantes, porque el crecimiento te da espacio, el crecimiento aumenta el depósito. El crecimiento hace partícipes a otro de aquello que tú has crecido, porque no es lo mismo tener una ollita pequeña, un sartencito, que tener un fondo. Con ese fondo puedes alimentar a otros. En la medida que nosotros vamos creciendo, el crecimiento de nuestra vida será también la abundancia para la vida de otros. Si usted crece, otro será saciado por causa de su crecimiento. Usted también hará que otros puedan comer de aquello que el Señor le quiera dar. Su tarea es crecer, y lo que Dios hará entonces es poner un depósito mayor para que en ese crecimiento muchos sean saciados. Yo no sé si hay alguien acá. En el crecimiento muchos sean saciados. En el crecimiento muchos otros se han saciado. Por lo tanto, hay personas que dicen: no, si está bien, con 500 estoy bien, ¿para qué quiero más? No, hermano, el hecho de que usted crezca, lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice: crezcan, abunden en amor, para que también ese amor sea para otros, porque a veces el amor eres de 500, te alcanza solamente apenas para ti. Pero el Señor dice: yo no quiero que seas escaso, tienes que crecer, porque lo mismo que tienes tú le va a servir a otro, le va a servir a otro. Hay personas que necesitan del depósito, hay personas que necesitan de lo que el Señor ha puesto en tu vida. Hay personas, pero a veces tú dices: ay, si ya no me alcanza para más. Si no te alcanza, crece, porque en la medida que vayas creciendo, el Señor va a multiplicar el depósito. Lo que el Señor hará es que abunde en ti lo que está en Él, pero lo que falta es que podamos seguir creciendo. El crecimiento dará abundancia. Esa abundancia dará alcance. Eso es lo que está diciendo. Y eso te dará un peso, porque cualquier persona puede tomar esta botella en la mano, la puede tirar, puede jugar, la puede levantar. Eso se vuelve algo fácil. Pero si yo le pongo un bidón de 20 litros, usted ya no lo va a poder tomar con una mano. O sea que un bidón de 20 litros te da un peso, ya no lo puede mover cualquiera. Y si sigues creciendo, vas a tener más peso. Y si sigues creciendo, vas a tener, y de pronto nadie te va a poder mover. Y ya, míreme, yo puedo llevar esta botella y pasársela a él. Digo: tome esa botella, hijo. Y yo puedo tomar la botella y pasársela a él. Y yo puedo tomar esta botella y pasársela a él. Te me cae más o menos nomás, pero igual le paso la botella. Y allá adentro no llego, porque. Pero sí, la botella comienza a moverla para todos lados. Pero si esto no fuera posible moverlo, entonces ya no haría que esto pudiera ir, sino que ellos, por causa de la sed, esto sería tan grande que ellos vendrían acá, ellos tendrían que moverse. Y eso es, yo no sé si hay alguien que me está escuchando, pero eso hace el crecimiento, hace que la gente comience a venir, que la gente se comience a mover. El Señor dijo: venga, yo soy la fuente de agua viva, yo soy. Y a causa de ese crecimiento todos vamos a Él, porque es tan grande y tan abundante que entonces nosotros nos enfocamos en ir a la fuente. Él es la fuente, es la roca inconmovible. Todo se puede mover, en Él estamos seguros.
Entonces eso es, crezca. Vamos a ver en el segundo culto cómo el apóstol Pablo dice: crezcan para que no se anden moviendo para cualquier lado, sino que sean firmes, sean sólidos. Si yo pongo este vaso en este paño y lo dejo ahí para que no se mueva, tal vez lo puedo conseguir, pero usted pone cosas pesadas para sostener. Y usted buscará algo sólido, algo pesado. Usted no construiría su casa sobre un poco de arena porque se le va a caer. Usted buscará lo sólido, lo pesado, lo que sea firme. Así también la vida del creyente. En la medida que vamos creciendo, el depósito va aumentando. Eso te va dando un peso, te vuelve inconmovible. Aunque venga la presión, aunque venga la tristeza, aunque venga la enfermedad, ya no te puede mover porque hay un peso. Has crecido a tal nivel que ya no te puede mover. No eres un macetero, eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Ya no eres movible, ya no te soplan y te caes, ya no te soplan y te vas, ya no te sopla y te sientes lastimado. Se requiere mucho más que eso para mover la vida de alguien. Un hombre de Dios se vuelve una persona sólida. Por eso la Biblia dice que abunda el fruto. ¿Qué es el fruto? Algo que le da peso al árbol. Ya las ramas no se mueven para cualquier lado, se vuelve sólido. Se agacha el árbol, toma un peso. De la misma forma, así también el creyente, en la medida que va creciendo, va generando un espacio, va siendo productivo para la vida de otro. Ya no te mueve cualquier cosa, ya no te caes por cualquier cosa, sino que ahora eres una persona sólida, abundante, que no solamente amas a los que están a tu alrededor, sino a causa del peso de gracia del Señor. Y créame, gloria, míreme, kabod es peso. Cuando la Biblia dice kabod, gloria, y la gloria de Jehová habla del kabod, esa palabra kabod es peso. Cuando la Biblia dice y la gloria fue quitada y el hijo de Eli le pusieron ikabod, que quiere decir sin gloria, la gloria fue quitada, quiere decir que ya no había peso, todo se movía, todo era liviano. Pero la gloria le da peso a un hombre. La gloria del Señor nos da estabilidad, la gloria del Señor nos hace resistente. Por eso una persona que tiene gloria, una persona llena de la presencia de Dios, es inconmovible. Puede ser como el apóstol Pablo, que te golpean, que violentan tu vida, que levantan calumnia, que te ofenden, pero a ti no te mueven por una ofensa, a ti no te mueven por un desprecio, a ti no te bajan de la cruz porque alguien no te saludó. Tú estás en este caso lleno de la gloria de Dios, y eso te vuelve alguien pesado, que aunque el diablo te venga a empujar, no te puede ni mover. Por eso la Biblia dice: no le deis lugar al diablo y él te va a empujar, pero tú no te mueves. ¿A causa de qué? De la gloria que hay en tu vida, que hace que no te vuelvas una persona liviana, sino estás lleno del peso de la gloria, del kabod de Dios, para resistir, para soportar, para que cuando venga el día malo, venga la lluvia, venga el viento en la casa, diga: a mí que me importa el viento, a mí que me importa la lluvia, a mí que me importa el río. Esto no se mueve por causa del peso. El peso de gloria. Póngase en pie, por favor. Santo Dios, levanta sus manos al cielo, dígale: Señor, eso es, Señor. Levanta sus manos al cielo. Si hay alguien en casa, reciba esta palabra. Si hay alguien en casa, diga: pastor, yo no me inscribí, pero me voy a inscribir al culto de la 1, de las 5, el de las 11 ya nadie puede venir porque está repleto, pero los otros servicios. Si estás en casa, muévete al agua, no te quedes en tu comodidad, muévase. Si hay alguien acá, levante sus manos, dígale: Señor, yo quiero crecer. Eso me ha alcanzado solo para mí, ha sido difícil, pero quiero crecer. Por eso la Biblia dice que el Señor crecía, y en cuanto a ese crecimiento habrá más abundancia. En cuanto a ese crecimiento habrá más llenura. La Biblia dice que el Señor Jesús estaba lleno, y por eso la gente venía y rebosaba el poder sobre él para la vida de otros. Levante sus manos, adórelo, dígale: Señor, quizás me falta tanto, pero
Ahora mismo siento su presencia, siento que usted me está hablando. Quiero ser imitador de usted, Señor. Quiero verlo, quiero conocerlo, quiero profundizar, quiero admirarlo y quiero ser como usted, mi Señor. Levante sus manos, adora al Señor, dígale: Señor, yo quiero eso. Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios te ha hablado esta mañana. La palabra del Señor ha sido clara en tu vida. El Señor te está llamando a su presencia. El Señor te está diciendo que quiero que me mires a mí, quiero que veas con atención, quiero que te enfoques. Vamos, levante sus manos, adórele, 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 adórele. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias. Levante.